Hola, 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 ¿qué tal? A nuestro querido auditorio de No Existe Frecuencia, bienvenidos a nuestro tercer podcast. Toda la bonita familia mexicana presente, escuchando su programa preferido. Un saludo a las bonitas reinas del hogar que nos sintonizan, que nos conceden el hermoso privilegio de su presencia. Me encuentro aquí acompañado de mis dos camaradas. A mi derecha, la sensación del auditorio Che Guevara, el gran y único Eric Guzmán. ¿Cómo estás, hermano? Gracias, gracias. Con esta presentación me sentí Como siempre en en hoy, domingo. como en hoy, con las mamás lindas acá acompañándonos. Y Sí, las reinas del hogar que ya vamos a llevaron ver a los cómo se hijos a prepara la una buena escuela. tinga. Entonces, Y también nos encontramos con nuestro querido amigo disfrazado de Sasuke Uchiha, el gran Andrés Skurt Obedece. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Aquí listo para hablar de Naruto. No, hermano, hoy no se te va a hacer porque Ah, no. estamos en el mes, pues en el mes que tiembla, básicamente, el mes favorito de todos los mexicanos, el mes de los pambazos, el mes de las gorditas, el mes de que no sabes distinguir si son balazos o cohetes. Estamos en septiembre y pues tenemos un especial muy mexicano que por primera vez le dedicaremos 2 episodios a un tema muy vasto, con una historia de altos y bajos. Estamos hablando del cine mexicano. Bravo. así es, ¿no? Un mes que es pozole, pero ¿a qué costo? Yo creo que ya no está tan chido que tiemble solo en septiembre, ¿no? Ya que cambien, que tiemble en junio. Que moramos todos, vamos a aprender un poquito sobre nuestra cultura, sobre nuestro arte, sobre los grandes nombres que han construido nuestra historia cinematográfica. Eh, En el primer capítulo empezaremos hablando desde pues, los orígenes, básicamente, desde Adán y Eva. Ya se hizo bíblico. Y bueno, pues vamos a empezar con esta bonita historia. Pónganse cómodos, tráiganse unos rufles, prepárense su rata con tiner, porque hoy, porque hoy van a aprender algo de cultura, amigos. La historia del cine en México se remonta hasta el año 1896, cuando Porfirio Díaz, un tipo muy interesado, bueno, Porfirio Díaz era el presidente de México, ¿no? Antes que nada, ¿no? Un pequeño detalle, ¿no? Por si A no un señor sabían, llamado Porfirio Díaz, no sé si lo topen. sí, mi tío. Ah, ¿tu tío? Ah, ya no conoces. Fonte. Porfirio Díaz era un presidente muy interesado en la cultura francesa y eso lo podemos ver en varias políticas que aplicó, en la forma de gobernar que tuvo, básicamente. Era alguien que todo el tiempo estaba al pendiente de los avances tecnológicos y culturales de aquel país. En el año 1895, los hermanos Lumière presentaron en sociedad su invento, el cinematógrafo, que es el antecedente pues, de la creación del cine, básicamente, ¿no? Las imágenes en movimiento. Porfirio Díaz, maravillado con esto, trajo a México en 1896 a Claude Ferdinand von Bernard y a Gabriel Beire, que venían en representación de los hermanos Lumière. Ellos le trajeron a Porfirio Díaz una... Bueno, un dato importante es que esta fue la primera vez que el cinematógrafo pisó América, incluso antes que en Estados Unidos. Wow, eso no me lo sabía, ¿eh? De hecho, nada de lo Porfirio que Díaz, estabas diciendo. Porfirio Díaz era un visionario, amigos. El Lucy trae Este, buenos datos hoy. Porfirio Díaz se me hace como el primer whitezican hipster de México, ¿no? Progresista, ¿no? Eco-friendly, ¿no? Yo Porque creo que si viviera en estos días, sí sería como LGBT. quién sabe, ¿no? Pero que también hay una película que habla cuando estaba siendo presidente y el baile de los 41 que eran los O su sobrino. homosexuales que no permitía a este cuate. Pero pues, de eso hablaremos más adelante, ¿no? Bueno, pero qué tiempos eran. Bueno, la primera proyección pública que se realizó del cinematógrafo en México se realizó en un lugar llamado el Sótano de Plateros, una droguería ubicada en el centro histórico. Una droguería, o sea, en una farmacia similares se hizo la primera proyección del cinematógrafo. Al lado del ibuprofeno, ¿Cómo habrán sido las botargas similares de aquella época? O sea, con De bigote. madera, yo creo. era un Benito Juárez, ¿no? Bailando la marcha de Zacatecas. Bueno, en esta proyección presentaron trabajos hechos en Europa, pero también realizaron con el cinematógrafo material en México. La primera producción realizada en México, dirigida por Gabriel Beire, ¿cómo creen que se titule esta obra, amigo? Porfirio Díaz contra las momias de Guanajuato. Pues no está tan errado, la verdad es que sí habla de las hazañas de Porfirio Díaz. Supongo que una hazaña muy grande, ¿no? Eh, Algo, sí. Yo no podría hacerlo, la verdad.
La primera producción hecha en México se titula El presidente de la República paseando a caballo por el bosque de Chapultepec, de 1896. Su madre. ¿Y qué tratará? Muy conmovedora. Y Porfirio Díaz siguió apoyando este tipo de trabajos porque le servían como propaganda para su gobierno, ¿no? Y pues este tipo de obras empezaron a ser comunes en las altas esferas políticas de aquella época. Pero el primer cineasta que se desafanó de alguna manera del gobierno y realizó la primera película 100% hecha en México, porque la primera película que les mencioné tenía de alguna manera producción francesa, fue dirigida por Gabriel Beire, pero la primera película 100% mexicana, dirigida por Ignacio Aguirre, se llama Riña de hombres en el Zócalo. Una vez más, no sé de qué tratar esta película. Títulos que te dejan Básicamente a es la cuando los expectativa, ¿no? taxistas de tu colonia se agarran a golpes afuera de tu casa. Bueno, Riña de hombres en el Zócalo, una joya. Predecesora de Verguisas Chingonas, ¿no? Precursora del género. Profética de cuando tenías que pelear por los terrenos de tu abuela, ¿no? Pero bueno, fuera de Ignacio Aguirre, el primer cineasta como reconocido de la época fue Salvador Toscano. Él fundó la primera sala comercial llamada Cinematógrafo Hermanos Lumière. Y también realizó sus propios trabajos, en un principio enfocados pues con todo este corte documental de la época, pero en 1899 realizó una obra de Don Juan, la adaptación de la obra de teatro de Don Juan Tenorio, la adaptó con el cinematógrafo y esto se le reconoce como la primera película de ficción hecha en México en el año de 1899. Gran película, yo no la he visto, pero... Más o menos como de esa época, pero ¿qué dicen? Si ya empezamos a entrar un poquito en materia y hablar un poquito tal vez de esta diferenciación entre cuando el cine dejó de ser tal vez un poquito más de corte documental para dar paso y abrirse a la ficción. No sé, yo me imagino un poco en la década de los 30 más o menos, cuando llega Sergei Eisenstein a filmar Que Viva México, no sé si la hayan visto, como que da esta apertura a estos planos del México rural, o sea, a pesar de que es corte de ficción también, tiene su esencia un tanto artística. Claro, de las primeras películas experimentales, podría llamarse incluso, ¿no? Sergei Eisenstein, que era famoso por su... Fue de los directores más reconocidos de su época por la forma en que editaba sus películas, la forma en que usaba el montaje. Él es uno de los más como reconocidos de toda la historia y en esos precarios años del cine vino a trabajar a México. Y precarios porque pues, supongo que como apenas íbamos iniciando, o sea, Sí, no claro. se sabía cómo Veníamos de la hacer las cosas, revolución, ¿no? hermano. Ajá, no se sabía cómo hacer las cosas, veníamos de la revolución y aparte, pues los que se aventaron así a decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer esta película pero ¿va a gustar? No tengo idea si va a gustar, vamos a aventarle. Aparte que fue como dices tú, ¿no? Veníamos de la revolución y fue una época bastante difícil y que aún así se alcanzó grandes estándares en el cine mexicano. Pues mucho de eso también tenía que ver con la inversión extranjera, porque me parece que uno de los trabajos más como reconocidos de esa época fue Vámonos con Pancho Villa, que básicamente es un documental sobre la revolución, pero son los estudios de Hollywood los que vienen a documentar esos acontecimientos, porque te digo, en aquella época el cine en México, incluso ya después de como 20 años después, seguía siendo preponderantemente documental. Y bueno, en una época en que la gente estaba ávida de saber lo que pasaba, había una guerra. Y pues este periodo de la revolución sin duda fue muy importante porque marca un fuerte sentimiento pues, en la identidad del mexicano, ¿no? Y de cómo de cómo lo percibe el mundo, ¿no? Y aparte dices algo bien importante, ¿no? O sea, se hacía cine documental y la gente estaba acostumbrada a este cine documental y lo veía pensando que era la verdad absoluta, ¿no? ¿Te imaginas? No, no, y espérate, porque, o sea, sí también se empieza a dar el paso progresivamente a la ficción, pero las historias de ficción preponderantemente también hablaban sobre o estaban basadas en este conflicto. Ah, exactamente, ¿no? O sea, pues el acontecimiento que para ese momento era global para la gente de México en ese entonces, se necesitaban informar o que se querían informar y pues ahora ve tú a saber qué tanto fue verdad de lo que se puso ahí, ¿no? Porque incluso para nosotros en esa época, esas películas sirven como documental o como registro de lo que pasó en esta guerra, en toda esa revolución, pero no sabemos si realmente, o sea, como dicen, se ha dicho varias veces, ¿no? La historia la cuenta quien ganó, ¿no? Los ganadores, ¿no?
no los perdedores o los que murieron, y la cuenta a quien más le convenga, ¿no? Ya, no sé, me imagino que se cambiaron bastantes cosillas, ¿no? No sé, el Lucy y el Andrés y Lady del pasado de ese tiempo querían contar la verdad y aparecieron en costales de tela, porque pues no se puede decir toda la verdad, manito, tienes que cambiarle un poquito ahí, tienes que dejarme bien a mí, papi. No, vato, ¿sabes qué es lo que hacían en ese tiempo? Ponían unas ollas de oro, te decían, ¿quién se va a quedar a cuidar el dinero? Ya te ofrecías tú, te disparaban y te ponían ahí al lado del muertito, ¿eh? Allá donde viven mis, en serio, allá al lado donde viven mis abuelos, dicen que hay un buen, o sea, como allá igual fue todo este paso de la revolución, hazte cuenta que hay un buen de terrenos con monedas, o sea, vaya, con los botines ahí todos enterrados y dicen que siempre tienen un muerto al lado. O sea, y las personas que lo van a descargar y sacar todo esto, pues dicen que sí les cae la maldición. No me crean mucho, pero aún le murieron todos los que no fake. Yo creo que hay que hacer una película. Sí, ¿no? Sería increíble esa película de realmente te quieres quedar a cuidar el dinero, pero va a ser un buen rato. Sí, yo me quedo toda la noche. No, va a ser un buen rato. Y madre, ¿no? Y te quedabas cuidando el dinerito. Sí, sin duda eran tiempos complejos, pero bueno, después de todas las adversidades que tuvo que pasar la sociedad y nuestro cine, pues hubo un periodo de mucho crecimiento para el país en general que se le conoce como el Milagro Mexicano. ¿Cuándo empieza este periodo tan particular? Pues en el año 1939 con la Segunda Guerra Mundial. Y acompañado de este crecimiento exponencial de México viene la ya muy conocida por todos y mentada época de oro del cine mexicano. Los puristas dicen que esta época abarca desde 1939 a 1945, que son los años de que abarca la Segunda Guerra Mundial. Esto porque la industria más fuerte, que ya era Hollywood, pues evidentemente bajó su producción por estar más enfocados en su guerra, ¿no? Dejando un gran campo de oportunidad para la industria mexicana, que no solo empezó a tener gran éxito dentro del país, sino que muchas de sus estrellas lograron hacerse internacionales y muy conocidos en todo el mundo. O sea, el espacio que dejó vacante Hollywood, México lo aprovechó en esos años. Y como les digo, los puristas dicen que esta época abarca de 1939 a 1945, pero pues hay un poco de detalle, hay mucho debate sobre la verdadera fecha de fin de la época de oro del cine mexicano, ya que muchos dicen que podría ser en los 50, otros dicen que en los 60, ya que incluso después de esa época que supuestamente abarcó la guerra, pues hubo producciones y cineastas de gran calidad. Pero ¿ustedes qué opinan de esta época del cine de oro? ¿Ustedes realmente lo ven como la mejor época en la historia de nuestro cine? ¿O qué percepción tienen? Ya me estaba espantando cuando dijiste que la época de oro solo duró del 39 al 45. Es como, neta, ni 10 años duró la época de oro. Pero yo creo que sí se toma a consideración, ¿no? O sea, sí, sí, para mí sí es la época de oro fue más que esos 6 añitos. Para mí la época de oro duró más y no sé, no me quiero aventurar a decir que fue la mejor época del cine mexicano. Digo, no estoy diciendo que la de ahora, la actual, sea la mejor época del cine mexicano. Sin embargo, no me gustaría encasillar al cine nacional en nada más esos cuantos años, ¿no? Que sean décadas. No, yo no me atrevería, no sé tú antes. ¿Cómo no va a ser la mejor época si topa? O sea, hay como 400 películas de dos rancheros peleándose por una morra, cantándole. O sea, ¿cómo te vas a aburrir de eso, verdad? Obviamente fue la mejor época. No, ya en serio. Pues como lo decía Uzi, yo siento que tal vez si no fue la... Igual tampoco, no me gustaría decir que haya sido la mejor época, porque pues creo que es como que limitarse demasiado, pero lo que sí siento es eso, ¿no? O sea, de que ponle tú ya a Estados Unidos, se fue la guerra, qué dolor, qué pena, pero pues le da la batuta a México, ¿no? Como que invierte tal vez así no deja morir su industria, empieza este México ranchero, casi, casi, eh, ¿cómo decirlo? Utópico, casi, si quieres verlo así, porque
es cierto, ¿no? Lo que dicen de que, o sea, el cine exporta las realidades, ¿no? O sea, aquí fue cuando realmente nos ganamos y sí, digo ganamos, inclusive nos encasillamos en el mexicano que viste de zarape, con gorro, el indio, el hombre de la ciudad, la mujer sumisa, pero no, o fuerte, que se doblega ante el amor. O sea, como que todos estos paradigmas nosotros mismos nos los impusimos, pero era porque en primera por lo que vendía y pues, no sé, o sea, a la gente, sí, a la gente le gustaba y creo, y yo siento, ahorita lo vemos y realmente nos transporta totalmente a una época y hasta lo queremos, ¿sabes? O sea, es como de que sáquenme de Latinoamérica todo el año, ¿no? Pero 15 de septiembre y todo eso, ¡ay, viva México!, ¿no? O sea, ¿sabes ese sentimiento? Como que sí te enamoras de nuevo de tu cine. Sí, exacto, ¿no? Y es como, pero, o sea, yo entiendo, ¿no? Que esos estereotipos se hayan repetido tanto, más bien se hayan iniciado en esta época, pero pues era lo que, para mí lo más inteligente es repetir fórmulas de éxito, ¿no? Entonces, si ves que está funcionando esta película y y dices, pues, voy a hacer mi versión, ¿no? Pero la mía va a tener dragones, entonces yo creo que sí fue muy inteligente, y sí, como dices tú, hay 400 películas de dos tipos peleando por el amor ¿cómo se llama? De la misma morra y después ya no la quieren porque, no sé, se murió, la mataron en una guerra de balazos, y así. Bueno, yo pienso que si bien no fue la mejor época quizá en la calidad de las películas, sí, sin duda sí fue la época económicamente más rentable y más potente y donde nuestro cine fue conocido en todo el mundo, a tal grado de que, como lo decía Andrés, que fue la percepción que en el extranjero empezaron a tener de nosotros. Y pues yo no lo veo como nada malo, porque si bien sí se romantiza mucho todo, sí, sí pienso que sí representa gran parte de la culturalidad del mexicano, de lo que significa ser mexicano, de la personalidad del mexicano. Y si el mismo mexicano consumía esto era porque, vaya, o sea, le gustaba sentirse identificado con estos aspectos. Y no solo eso, o sea, no solo se avanzó mucho en el ámbito comercial, creo que también se hicieron películas de mucha calidad durante esta época y llamó la atención de cineastas internacionales, como la atención de cineastas internacionales como Luis Buñuel, por ejemplo, que prefirió venir a México antes que a Estados Unidos y que pudo Sí, realizar su cine sin complejos y sin ataduras. sí, que se enamoró de México y quiso hacer cine aquí como Ajá, pudiera, producciones que ¿no? a lo mejor no tenían el mismo impacto como la de los rancheros cantantes, pero que quedan en la historia. Quizás fueron fracasos económicos en su tiempo, pero que hoy rememoramos no solo como joyas, no solo del cine mexicano, sino del cine mundial. Y aparte acabas de No, decir algo súper interesante, no sé, que en el momento hay películas que en su momento no fueron tan importantes, pero que ahorita las vemos y son un registro de todo lo que sucedía en ese entonces y que para nosotros ahorita son joyas, inolvidables. Claro, o sea, también se mostraba la versión cruda de las cosas, ¿no? no, Como Los Olvidados, o si lo quieres ver en un ámbito más comercial, Nosotros los Pobres. yo creo que nosotros los pobres todavía, ¿no? Pero yo creo que personalmente siento que nos estamos adelantando a Buñuel, ¿no? Porque yo considero que el fin, por decirlo así, ideológicamente o tal vez de propuesta del cine mexicano, yo creo que lo trajo Buñuel, precisamente con Los Olvidados. Porque como que a partir de ahí es este vato que... ¿Cómo se llama este vato? El... ¿Cómo se llama el de Pepe el Toro? Se me ¿Pedro va su nombre. Infante? Ese vato. ¿Cómo Ajá, no te vas a acordar de Pedro Infante? se me fue. Ah, Ese güey viene en la sangre de todo mexicano, güey, ¿qué no pedo? mames. Oye, Te ¿no serás fallé. guatemalteco, güey? Habló el alemán. Ah, Discúlpame. No, no, a ver, no, bueno, ya, lo voy a decir ya. Sí, te digo, yo siento que la verdad que con Luis Buñuel sí, sí llegó el fin de la época de oro de México, pero un tanto ideológicamente, si bien sí se hicieron todavía como que más estas películas otra vez como que en serie. Sí, no, aparte también como que con Luis Buñuel, yo creo que después de sus películas olvidadas, muchos directores dijeron, ay, podemos hacer películas de otro tipo que no,
no son las que siempre nos están pidiendo, ¿no? O sea, podemos retratar esta miseria y todo esto para en el cine y se va a ver bien, ¿no? O nos lo van a permitir, ¿no? No vamos a parecer descuartizados. Sí, pero bueno, igual hablando un poquito antes de esto, Luis Buñuel igual tampoco llegó y luego como que vino a México e hizo lo que quiso. No, o sea, realmente hay dos películas todavía que fueron de encargo. Una de plano, nada más unos cuantos planos sí se ven la mano de Luis Buñuel, pero de ahí en fuera la propuesta es la misma. O sea, el, ya sabes, ¿no? La teatralidad, los Lo- números bailables, todo esto, vaya, o sea, cine de fórmula. Y hasta que logró consolidar con esas dos películas, un tanto, vaya, no tan taquilleras, pero fue a partir de ahí que le dieron chance para hacer Los Olvidados, un trabajo un poquito más personal. Y no sé si topan ahí de que tiene dos finales, el final Disney y el final crudo y original que tuvimos. Vato, yo amo ese final, neta. O sea, y lo que me Escena gusta post de Los Olvidados es de que es atemporal. Realmente es muy, muy atemporal. sí. Como lo estamos viendo con Perfume de Violetas. O sea, puedes poner la película en el 2000, en el 2021 y vato es un Esa retrato miseria sigue todavía de la existiendo. sociedad. Recordatorio a nuestros oyentes que vayan a escuchar el primer podcast de No Existe Frecuencia, que estuvimos hablando de Perfume de Violetas, peliculón, ¿eh? Y regresando un poco al tema del cine de oro, efectivamente no podemos establecer una fecha concreta de un año en que la haya terminado, pero sí, vaya que sí parece que fue durante esta época de los 50 por varios factores. Uno de ellos es que, pues esto, el cine de fórmula y las comedias y las películas como por encargo, pues siguieron como dominando el mercado, pero a la vez ya teníamos joyas como la ya mencionada Los Olvidados y pues sí empezó a ver como ese, que el público está ávido de ver cosas diferentes, vaya. Además, otro factor pues es que la industria americana pues se recuperó mucho durante esta época, todo lo perdido durante la guerra lo recuperaron muy rápido. ¿Y qué onda, banda? A ver, ¿qué, qué director de la época de oro piensan que fue el más icónico de esa etapa del cine? Bueno, para mí, en lo personal, el que mejor representa esta etapa con su cine y con su personalidad es el Indio Fernández, un tipo muy particular que parecería él mismo sacado de una película que él mismo escribió. No sé si sabían que él estuvo en la Revolución, que lo metieron a la cárcel, se escapó cual Chapo Guzmán y se fue a vivir a Estados Unidos. Y allá en Estados Unidos empezó a trabajar en los estudios de Hollywood, pues desde lo más bajo, del chico que tal las donas, ya saben. Y pues ese fue su inicio en el mundo del cine. Y pues me hace mucho sentido, ¿no? Porque ya decíamos que los estándares de la industria pues obedecían a ciertas temáticas como de charros y revolución y todo eso, pero en su caso particular se me hace muy congruente porque tiene que ver directamente con su vida. Pero no sé, o sea, también siento o sea, que como que cierran mucho la pregunta de que, ¿qué director? Porque realmente, aparte de ese director y otro director, ¿qué más directores conoces? Siento que para que podamos englobar bien el cine de oro y que sea un rostro icónico, para mí es Pedro Infante, porque, o sea, nosotros que nos decimos conocedores del cine y conocedores más o menos del cine mexicano, sabemos quién fue el Indio Fernández, ¿no? Y como si él dice, o sea, su historia que realmente ahí te das cuenta que él no interpretaba un papel en sus películas, ¿no? Como la película de la cucaracha o Mi General y todo eso. No interpretaba un papel, él era lo que realmente plasmaba en la televisión, en la película, él era eso. Entonces, pero yo siento que para que todo el mundo, la persona que no se sienta tan conocedora del cine mexicano, pero que le guste, yo creo que luego lo pensamos en Pedro Infante o en Jorge Negrete inclusive, ¿no? De este tipo de películas que son también muy representativas del cine de oro. Es que era un sistema más como de actores, ¿no? Porque Lilio Fernández pues también actuaba en sus propias películas y también por eso quizá llegó a ser más reconocido que cualquier director de la época, ¿no? De hecho, bueno, creo que hay, antes igual unas producciones eran como, eh, ¿cómo se dice cuando todos participan? O sea, cuando todos son dueños de la producción. Bueno, Coproducida, Nef, ¿cómo? coproducida. Ah, no, tiene un nombre específico ahorita, justo se me acaba de ir.
cooperativas. Haz de cuenta que hay los mismos, vaya, pues lo que se sigue retomando hoy en día, ¿no? Para que salga a flote una producción de bajo presupuesto. Bueno, vaya, no digo que Jorge Negrete o Pedro Infante sean, en un inicio tal vez hayan sido en cooperativa y todo esto, pero haz de cuenta que muchas veces el mismo actor era el productor, no sé. Entonces todos los miembros de la producción eran dueños en parte del producto final. Y yo siento que esta igual es una muestra, ¿no? De que el cine siempre ha sido pues, de la gente y para la gente. Y hablando un poquito de estos dos personajes, yo siento que ellos son más icónicos obviamente, se quedan en el imaginario colectivo de nuestra nación, pero yo creo que el Indio Fernández muchas veces como que pasa desapercibido, ¿no? O no sé qué piensan ustedes. No, yo creo que no. Es que fíjate que el Indio Fernández es, o sea, pon tú que en México sí enaltecemos mucho la figura de Pedro Infante y pues es él y otros, ¿no? Para muchos la época del cine de oro. Pero sí, Indio Fernández, incluso en el extranjero, fue muy reconocido y muy valorado. En 1945 ganó la Palma de Oro del Festival de Cannes con su película María Magdalena. Y también está esta leyenda urbana, no confirmada, de que él fue el modelo para la estatuilla de los premios Oscar. Así que yo sí pienso que sí era bien conocido y bien valorado. Aparte de todo eso, o sea, pues como dice Uciel, o sea, sí siento que se hubiera sido muy conocido en el medio como director, no fue tan conocido como actor, porque digo, no fueron tantas las películas en donde él fuera el estelar o algo así, pero, o sea, sí, bueno, si conoces un poquito más del cine mexicano, sí sabes quién es el Indio Fernández, ¿no? Y De aparte, hecho, hay un dato curioso sobre una película que hizo el Indio Fernández. ajá, a ver, Una película llamada Un día de vida, que en México prácticamente nadie la conoce, que de hecho me parece que se quemó en el incendio de la Cineteca, pero en Yugoslavia, porque como en ese entonces se exportaban las películas de México a todo el mundo, porque Estados Unidos estaba en decadencia, en Yugoslavia esa película es de culto, es increíble el arraigo que tiene la gente de ese país por una película llamada Un día de vida. De hecho, en esa película trata de un revolucionario al que lo meten a la cárcel y lo van a fusilar. Pero antes de eso, él pide pues encontrarse con su mamá antes de morir, en su cumpleaños. Me parece que iba a ser el cumpleaños de su mamá. Entonces empieza a cantar la canción de las mañanitas. Estas son las mañanitas. Y pues esa canción como que se quedó mucho en el colectivo de Yugoslavia, en la mentalidad colectiva de Yugoslavia, como una canción triste, y tú buscas las mañanitas Yugoslavia y es muy conocida la canción en ese país, pero como algo triste, como algo trágico, le dan otro significado. Y pues por eso yo pienso que el Indio Fernández sí es un ícono y sí es muy valorado. Quizás en México haya figuras que resalten más que él, pero en el extranjero yo creo que se sabe muy bien quién es él. sí, no, yo Un creo saludo a que, Tenoch, ¿no? un Y sus saludo a crímenes de Tenoch. guerra cometidos allá. Sí, ya Es pronto, que pronto por van a eso saber dicen que por se qué. sintió muy identificada la gente de Yugoslavia con esa película, porque se identificaban con la guerra, con la muerte, o sea, que se vivió en México durante la Revolución. Por eso hizo hincapié más en ese país que en cualquier otro. Y de hecho esa película se pudo rescatar gracias a que en Yugoslavia tenían una copia, porque aquí en México fue pérdida total. Ajá, ¿no? Y como dices, o sea, sí, o sea, sí fue reconocido, sí fue querido en otros países. También siento que fue reconocido aquí en México, pero no tanto, o sea, sí siento que faltó un poquito para eso. Y aparte, como dices tú, o sea, en este cine de oro había más personalidades y inclusive como se entrelaza, ¿no? Porque Emilio Nino Fernández, ¿con quién se casó? ¿Con quién tuvo una relación muy, muy seria? Que fue María Félix, ¿no? Y no solamente por decir que estaba guapo o algo así, sino todo lo que engloba que lo que fue María Félix, ¿no? Porque también cuántos trabajos no hizo con el Niño Fernández, cuántas películas no hizo tan icónicas y también regresamos con Pedro Infante, ¿no? De esta película tan conocida y tan querida que hizo con Pedro Infante. Sí, bueno, es que yo creo que es como lo mágico de esta época, que a lo mejor el indio no se nos hace como que el máximo referente, porque hay muchos, no,
No fue una época de un solo rostro, de alguien que dominara. Realmente había una industria potente. La misma María Félix, como lo dices, que sin duda fue alguien muy destacada. Mi amiga María Félix, entrañable, íntima, tenía un dicho. Decía, a un hombre hay que llorarle 3 días. Al cuarto te pones tacones y ropa nueva. Grande María. Es que sí son íconos pues, de la cultura en general, ¿no? Porque en esa época que ya habíamos hablado un poco hace rato de cómo, pues, ay, ¿cómo se dice? En, Enaltece. enaltecía más a la figura del hombre, pues el ranchero, el macho, así, pero sin embargo hubo estos personajes femeninos con mucho carácter y que hasta el día de hoy permanecen en el imaginario colectivo. También Dolores del Río me parece un gran ejemplo de mujeres destacadas durante esta época. Pero siento que al final siempre terminaban subyugadas por la figura masculina No, ¿qué crees que a través. bueno, yo hay películas de María Félix que ella realmente es la protagonista y realmente ella es, o sea, se muestra como un personaje cabrón, o sea, sí, obviamente hizo películas también con Pedro Infante, el Indio Fernández, que ya no ella era como la máxima estelar, pero por ejemplo, hay una película que se llama Doña Bárbara, que debería ser considerada un ícono del feminismo, incluso por cómo se le muestra a ella dominando a diferentes hombres, pues sí, como una figura dominante y que pasó por la adversidad. De hecho, esa película habla de un abuso sexual y pues se le da como esa explicación de por qué ella tiene ese carácter tan duro. Sí, sí pienso que sí había diferente variedad de contenidos en esta época, quizás destacaban más unos que otros, pero ahí estaba la intención de retratar diferentes realidades y diferentes géneros. Sí, esa película de Doña Bárbara, sí, sí siento que es un iconazo, ¿no? Porque, o sea, realmente ahí la figura estelar y nada más era el nombre de María Félix, porque no recuerdo cómo se llamaba su coprotagonista y con eso se dice todo, ¿no? O sea, el nombre de María Félix opacaba todo lo demás y es que nada más ibas a ver esta película. Sí, la historia es muy buena, sí, como dices tú, habla de una mujer que era muy, ¿cómo decirlo? No sé si sumisa o algo así, pero tras este hecho tan aberrante de la violación, que no fue nada más de que la violó un hombre, sino que la violaron entre varias personas, se convierte en lo que es eso, ¿no? Que inclusive a la fecha se han hecho varias tipo de adaptaciones, como Soy tu dueña o La dueña de tu corazón, algo así, pero que retrata un poco lo mismo, ¿no? La esencia primordial de que era una mujer normal y con base a este trauma se vuelve una mujer súper ruda y una mujer que no puedes pisotear y que Doña Bárbara se aprovechaba de los hombres, los utilizaba y vámonos de aquí, ¿no? Muy cabrona, como diría mi comadre Jenny Rivera. Muy, muy cabrona y chingona la María Félix. Sí, sin duda rompe este molde de lo que se supone, de la idea que tenía, de lo que tenía que ser una mujer en ese entonces, ¿no? ¿Y cómo piensan que fue recibido? Digo, por parte de la sociedad sí había mucha resistencia como que al cambio. Es que, ¿qué crees que sí tuvo mucho éxito? A lo mejor es como esa contradicción, pero sí, sí hizo muchos papeles estelares por algo y tuvo una carrera muy próspera, no tuvo como una época de decadencia tal cual. Y es que yo creo que es que a lo mejor como un poco la doble moral, o no sé si llamarlo doble moral, pero estas cosas como que no se entienden muy bien del mexicano, que dice una cosa pero en la práctica hace otra. Por ejemplo, un ejemplo que a lo mejor podrá parecer burdo, que no tiene nada que ver, el cantante Juan Gabriel, un ícono de la comunidad LGBT, homosexual a más no poder, y de gran éxito y muy querido por todo el mundo, pero si nos damos cuenta, él destacó en una época donde ser gay era prácticamente un crimen. Sin embargo, está esta como cuestión rara de que tuvo mucho éxito y es muy querido. Creo que pasa algo similar con las películas de María Félix, ¿no? A lo mejor la sociedad todavía no estaba preparada como para reivindicar la imagen de la mujer, pero pues sin duda fue un gran avance. Sí, ¿no? O sea, también como estos, ¿cómo decirlo? Que no está, como dices tú, no estaban preparados para este cambio, no estaban preparados para ver una mujer empoderada y como dijiste, no una mujer tan cabrona que se aprovechara de los hombres y los hombres tan inocentes, pobres que caían en sus garras. Pero, o sea, eran como estas grietas en esta cobertura de no querer cambiar, que decían, ah, mira, esta imagen de mujer ruda me está gustando, ¿no? Yo como sociedad mexicana me gusta y
inclusive me gustaría replicar, ¿no? Como mujer, me gustaría replicar esta conducta para pues no dejar que se aprovechen de mí, sino yo ser quien, a lo mejor no que se aproveche de los demás, ¿no? Pero sí que se dé a respetar. Y es que también como que en ese entonces no había una agenda tan marcada como hoy en día. Yo pienso que a lo mejor la gente veía esas películas y era tan grande el talento y la personalidad de María Félix que a lo mejor ni siquiera se cuestionaba el por qué ella era la estelar y pues resultaba espontáneo. No, no resultaba así como que, es que lo meten por ser inclusivo. No, o sea, resultaba espontáneo y Y de ahí creo que acá acaban de tocar un tema muy, muy interesante. Yo siento que ahí comienza la idiosincrasia, ¿no? Porque, o no sé, igual me imagino estas películas de como de los tres huastecos, ¿no? De donde, no sé, o sea, se comienza a exportar la ideología, bueno, no la ideología, una visión de lo que se supondría México para el futuro, y ya es por eso que en Estados Unidos pues no salimos del color sepia, ¿no? Cada que ocurre algo en México y todo esto, e inclusive en las figuras, en los arquetipos de las personas. ¿Cuántas veces no se vio retratada la maternidad como algo sagrado en las películas? O sea, y no únicamente propio de, bueno, se vio más en el cine mexicano, ¿no? La madre abnegada, la maternidad sagrada, toda esta onda. Entonces, ¿en qué momento se empieza a romper esa idea y comienza a crearse nuevos paradigmas, si quieren verlo así? ¿Cuál creen que sea el punto de quiebre? pues creo que fue un proceso lento. En los años por venir se hicieron películas transgresoras y diferentes, incluso en los mismos años 50, pero a la vez no destacaban tanto y la industria seguía dominando más como por los grandes estudios y por películas hechas muy en masa. Por ejemplo, ya mencionábamos hace rato a Los Olvidados de Luis Buñuel, que sin duda fue un parteaguas en el cine, pero pues sí, o sea, sin duda fue difícil pasar de este tipo de temáticas a cosas un poco más centradas en la realidad, ¿no? Y es que, bueno, yo pienso que el problema no es tanto que se abarquen temáticas rancheras ni nada de eso, porque yo sí pienso que finalmente sí era la cultura que se manejaba en ese entonces, no me imagino en México de otra manera en ese momento. El problema era el tono en el que se hacía, porque teníamos películas, por ejemplo, como María Magdalena, que ya dijimos, que abarcaban ese tipo de temas o Un Día de Vida, pero de un modo más serio. Pero la mayoría de producciones se iban más como a la comedia, ¿no? Y como a mostrar una imagen ligera de esa misma cultura. Sí, aparte, ¿cómo se llama? Este valor, como dice Andrés, de tocar estos temas tan transgresores, como, pues, sí, siempre vamos a estar regresando a esta película tan representativa y tan genial de Los Olvidados, de la maternidad. O sea, parteaguas, no quiero sonar tan mamador, pero esta yuxtaposición de la maternidad que en otras películas, no, la madre siempre va a estar ahí para ti, sí, va a dar la vida por ti, va a hacer esto y tenemos la otra representación, ¿no? O inclusive hay dato por si a los que han llegado hasta acá a escucharnos les interesa, un día de vida está en YouTube por si quieren verla. No la he visto yo, pero pues confío en el raciocinio de mi amigo Uciel, entonces la voy a ver. Es muy buena, no se arrepentirán. Sí, sí me hizo mucho eco lo que dices tú de las mañanitas, ¿no? O sea, como aquí pueden estar tan representativas de que, ay, es un día feliz, un día de celebración, pero se logró hacer que no se viera así, ¿no? Se viera completamente diferente. Pero bueno, Claro, allá tienen otra visión de las mañanitas. Allá les ponen las mañanitas y se ponen a llorar. sí, ¿no? Incluso, y luego que es Yugoslavia, o sea, ¿qué sabes de Yugoslavia? No sabemos Pues nada, o sea, ¿qué idioma hablan? ¿Dónde está? ¿Lo puedes señalar en el mapa? No, yo no puedo. ya no existe como tal Yugoslavia. Ve, Se no sabía dividió. quién no existía acá. ¿No sabías? No, Después de la guerra de los Balcanes, allá por 2003, que se supone que es una de las guerras más duras y fuertes, así en cuanto a sangre y todo eso que ha habido en toda la historia, se desapareció y se hicieron como tres países diferentes, que me parece que son Croacia, Bosnia y Herzegovina, no me acuerdo si Montenegro o algo así. Bueno, esos países antes eran uno solo, que era Yugoslavia.
y pues siempre tuvo una historia de muchas guerras, de mucho sufrimiento. Por eso me parece lógico que se hayan identificado con la Revolución Mexicana. Y güey, venimos con, Y también por eso, por esa historia. historia de tantas guerras, es que viene este chiste de, cometió crímenes de guerra en Yugoslavia, por esa historia tan trágica que tiene. O sea que los guiones de la productora No Existe tienen historia. O sea, no solamente son chistes baratos, sino que Pensaron en No. todo. tienen contexto. Ajá, cabrón. El diablo está en los detalles, amigo. Y bueno, volviendo un poco a la pregunta que hacía el Andrés de en qué momento empieza a ser más disruptivo todo, ahora sí en general, pues en los años 50 no se especifica bien en qué año, más que nada en los últimos de la década, pues ya se dice que ya fue definitivamente el fin de la época de oro, porque los estudios empezaron a estancar, porque el público estaba ávido de ver nuevas propuestas que no llegaban, y pues pienso yo que fue hasta los 60 que si bien todavía no se consolidaba como un cine de propuesta el mexicano, sí que empezaron a aparecer directores que más tarde tendrían una carrera prolífica y transgresora. Arturo Ripstein, que hizo su primer película durante esta época, y también otro cineasta muy experimental y que sin duda llegó a romper paradigmas, muchos lo amen o muchos lo odien, que hizo su primer película durante esta década fue Alejandro Jodorowsky, que en 1967 estrenó Fando y Lis. Y aquí ya vemos una demanda de apertura, no solo en el cine, sino durante esta década a la sociedad y específicamente la juventud, como que empezaron a ser más efervescentes, a alzar más la voz, a ya no ser las personas subordinadas a las que estaba acostumbrada el sistema en años anteriores. Y pues me parece que se ve reflejado en la cinematografía. Aparte, siento que también algo que pudo, no sé, proliferar esta cierta independencia en cuanto a propuesta en el cine, yo creo que también fue la llegada de la televisión como entretenimiento, ¿no? O sea, tal vez esas películas que se producían en serio, cosas así, eran directamente, eh, tal vez para llenar un espacio en televisión y pues, lo cual descentralizó, ¿no? Completamente a las productoras. Entonces yo siento también que quienes ya estaban, vaya, que querían algo distinto a lo ya establecido, pues tenían este encuentro con el cine, ¿no? Sí, yo pienso también que la televisión fue un parteaguas para que se empezara a dar este cambio, porque, pues sí, siempre que aparece un nuevo medio, pues de los anteriores o los que ya estaban, pues como que empiezan a bajar en audiencias, ¿no? Y pues yo creo que a esto obedece ese estancamiento que tuvo el cine durante finales de los 50. Y pues sí, hubo propuestas muy transgresoras, volviendo un poco a lo de Fando y Lis de Alejandro Jodorowsky. Hay una historia muy graciosa precisamente con el Indio Fernández, que esta película, no sé si ya la hayan visto, pero la presentaron en el Festival de Acapulco en 1967, 68, algo así, y pues causó mucho revuelo, porque hay una escena en la que no se ve nada explícitamente, pero dan como a entender que hay un abuso a una niña, un abuso sexual, o sea, ya se tratan temáticas muy fuertes. Y pues la gente no toleró ver eso y corrieron a Alejandro Jodorowsky de la sala, quitaron la película, se armó un revuelo y el Indio Fernández estaba presente y sacó una pistola y quería matar a Alejandro Jodorowsky ahí mismo. Eso es una anécdota pues confirmada por muchos, no es teoría, no es nada, pasó. Aquí era cuando todavía no existía el clickbait, ¿no? De la película más terrorífica del año, que la vieron con luces prendidas y toda esa onda, ¿no? Aquí sí había Y calidad. que causó trauma, ¿no? Y literal, ¿no? Porque más bien le revivió un trauma al Indio Fernández o algo así, por eso tan fácil dicen, esa comida me mata ese cabrón. Los clickbaits de ese entonces eran como los periodicazos de Avándaro de muerte, marihuaniza, pelo. Pelos. Eso sí es llevar el bait muy, muy lejos, ¿eh, Indio Fernández? Sí, o sea, yo lo que veo durante esta época es que todavía hay cierta rigidez, pero ya se empieza a alzar la voz muy fuerte y ya hay propuestas muy atrevidas, sobre todo que vienen de cineastas muy jóvenes, muy, muy jóvenes. Arturo Ripstein a los 21 años hizo su primer película y esto me parece que viene un poco influenciado de la ola del cine francés, la nueva ola del cine francés al principio de los 60,
que fue como que jóvenes que antes no figuraban o que escribían críticas en periódico, pues empezaron a hacer sus propias películas con gran éxito. Y pues me parece que eso se permeó un poco aquí en la industria de nuestro país, porque son películas aparte con gran estilo juvenil, o sea que la juventud es el foco principal de toda la trama. Por ejemplo, otra gran película icónica, la de Caifanes, pongan Caifanes, no, nada que ver con la banda, pero sí una película que salió también durante esta década y que fue icónica para años posteriores. Eso por la parte, en cuanto a propuesta, ¿no? Pero, ¿qué me dicen acerca del, no sé, del contexto social? Porque, sí, ¿no? Por una parte estuvo, creo que fue Echeverría, ¿no? El que empezó a impulsar todo esto. Creo que hasta fue la creación del IMCINE, si no me equivoco. Ah, Y, y pues bueno, ¿no? O sea, lo que ocurrió ahí demasiado fue que todo el peso de la industria cinematográfica también cayó en manos del gobierno. Y entonces, no sé, yo me imagino un poquito estas películas del 60, 68, o no sé si me estoy adelantando, que casi casi se grabaron en la clandestinidad, por ejemplo, no sé, Rojo Amanecer, creo que fueron 80 horas de grabación de una película llamada El Grito. bueno, nada más para corregir un poco, el presidente era Díaz Ordaz y bueno, pues es que sin duda sí era una época en la que el gobierno tenía un control muy rígido de todas las estructuras a todos los niveles. Y aunque les digo, o sea, quizás las películas de este entonces todavía no llegaban a su punto cumbre de transgresión o de alzar la voz, pero sí que se veía ya la intención por hacer cosas distintas y diferentes. Y de hecho, durante esta época se creó el CUEC para nuevos cineastas, no sé específicamente qué año, pero fue durante los 60. Y bueno, también otro dato es que la película de Rojo Amanecer pues es del 90, pero evidentemente habla de un acontecimiento social importante ocurrido durante esta época. Pero ve cuántos años tuvieron que pasar hasta que se pudiera hablar de eso sin tanto problema, ¿no? De hecho, todavía, incluso en el 90 tuvo muchos problemas de censura y muchos problemas para estrenarse Rojo Amanecer. Y es No, que, bueno, ajá. lo que he visto un poco del 68, cómo lo manejaron en ese entonces, durante los años posteriores a eso fue un tema tabú, fue un tema en el que realmente pretendían hacerle creer a la gente que no había pasado nada. 60, 70 fueron años complicados para la libertad de expresión. Sí, para nada más retomar, el CUEC fue creado en el 63. Y y pues sí, ¿no? O sea, como lo estábamos platicando antes, siento que los 60 fueron un suceso súper importantes a nivel mundial. Sin embargo, o sea, en el momento sí se hicieron buenas películas, pero estos sucesos mundiales ayudaron al cine, pero para las siguientes épocas, ¿no? Como hablamos de Rojo Amanecer, que sí se estrenó un poquito tiempo después de que se hizo, pero muy censurada, o sea, no dejaban que se hablara mal del gobierno ni nada así, hasta muchísimo tiempo después se dejó estrenar ya sin censura, ya tirándole piedras a quien se le tiene que tirar piedras, y a partir de ahí, pues también otra forma de arte, ¿no? Que fue la escritura o el libro de esta Elena Poniatowska, ay, no me acuerdo cómo se llama ese libro del 68, pero que también retrata muy bien La todo lo noche que de pasó. Tlatelolco, ¿no? La noche de la exactamente. Y que no sé si la película utilizó frases del libro o el libro utilizó frases de la película, pero bueno, se complementan muy bien la película y el libro, pero como decimos, ¿no? Retratando este suceso tan increíble no en una buena forma, sino increíble en todo lo que pasó. Sí, o sea, es del 90, o sea, tantos años después y todavía no se podía hablar de forma clara de lo que había pasado, pues mucho menos en el momento. No, y de hecho algo que sí me parece igual increíble sobre todo esta película, inclusive tal vez de lo que podría ser el cine en sí mismo, ¿no? Su libre distribución, porque estos vatos, o sea, la primera manera para distribuirla fue a través de la piratería. Sí, y como les decía, ¿no? O sea, Rojo Amanecer, creo que en primera instancia la distribución sin censura fue a través de la piratería. Después, con los recortes oficiales de la injerencia gubernamental. Pero, no sé, ¿qué me cuentan? O sea, creo que en los 60 hubo
película que marcó demasiado, incluso llegó a los Oscars, no sé. ¿Qué me dicen de Macario, chicos? Pues para muchos la mejor película, para muchos críticos y expertos, la mejor película mexicana de la historia. No sé si compartan esa visión o... Yo creo que es excelente, pero ¿ustedes qué opinan? ¿Da Creo para que tanto antes, realmente? antes de llegar a Macario, yo creo que dijiste algo muy interesante o muy importante, que me gustaría saber su opinión, e inclusive hasta podríamos hacer un podcast aparte, no sé qué diga la audiencia o ustedes también que digan, sobre lo de la piratería. O sea, ¿ustedes defienden esta parte de la piratería? O sea, no quiero que abordemos este tema ahorita, sino simplemente quiero que acentuarlo y ya pasamos a lo de Macario. Pero es que tienen muchísima razón, o sea, muchas películas se dan a conocer o inclusive sobreviven por la piratería porque alguien pasó por abajo de la mesa esta película, porque alguien la rescató y dijo, ¿sabes qué? Ninguna productora me va a querer echar la mano en la reproducción, en la producción y reproducción de este material, pero sí puedo, sí, se me hace un movimiento muy inteligente ir a Tepito y decir, ¿sabes qué? Ayúdame a promover esta película. Y como lo hizo en Rojo Amanecer, siento que fue un excelente movimiento porque así se dio a conocer la verdadera, ¿no? Sin censura, la verdadera película y todo lo que se decía acerca de esto, ¿no? Y nada más quería decir eso de la piratería. No, y fueron los mismos creadores de la película, ¿no? Cosa que nunca pasa. Realmente siempre son ellos los que reclaman que está mal eso, ¿no? Pero en este caso fue al revés. Pues yo siento que cuando son producciones así muy, muy grandes, la piratería, pues no creo que bueno, tú les afecta, pero pues vatos atienden, son los principales, eh, eh, son las principales fuerzas que tienen al cine de arte o de autor, pues restringido a los festivales, lo tienen marginado ahí. Entonces yo siento que pues, yo no lo veo mal, incluso No, cuando ni son yo. así. Hay producciones a las que no llegas, por más, o sea, que no llegas de no ser por la piratería hoy en día. No las encuentras Exacto. originales en ningún lado, aunque tengas el dinero y los recursos. Claro, lo que siento que sí es necesario, pues, o sea, bueno, siempre lo he visto haciendo como que apoyar al cine nacional, ese que se encuentra marginado, ese sí con, pues, vaya, con tu dinero físico, ¿no? Real, o sea, ir por la derecha. Y el que es así, no sé, comercial o producciones así muy grandes, así, pues, ahí la veo en Cuevana, ¿no? No hay No problema, les no den les va a su dinero. afectar. Bueno, pues entonces les parece si ahora sí ya pasamos a hablar de la que para muchos es la mejor película mexicana de la historia. Pues, ¿qué les parece? ¿En verdad comparten esta visión o es exagerada o no se puede saber? Pues realmente sí, sí me gusta, está muy buena. Y creo que siempre tenemos esta idea, ¿no? O sea, siempre se la ha relacionado, o no sé si es lo mágico que ya no hemos creído, eh, pero creo que sí, ¿no? Mucha cultura no comparte una, un entrelazamiento tan fuerte entre la vida y la muerte. Y pues yo creo que aquí se ve reflejado eso, ¿no? O sea, porque creo que muchas películas que tienen éxito en el extranjero tienen que estar ligadas entre México y Día de Muertos. Pero aquí como que se le da una visión más oscura, ¿no? No se aborda con el típico mexicanismo de la fiesta y la alegría. Aquí realmente se muestra una visión oscura y extraña de toda esta situación, ¿no? Sí, o sea, es como este suceso de una conversación entre la muerte y el hombre, ¿no? El individuo. Para mí es una película, no creo que sea demasiado ambicioso decir que sí es una de las mejores. No sé si tal vez decir la mejor, pero a mí me encanta esta película. Porque aparte, o sea, tiene uno de los finales y tiene una de las escenas más importantes y más increíbles, ¿no? No creo que aquí haya spoilers, pero bueno, que cuando pues ya está a punto de acabar, ¿no? La película que está en esta tipo cueva, tipo cenote, y que todo está iluminado con velas, para mí es una joya de la cinematografía mexicana. Y como les digo, es una conversación con la muerte, ¿no? Hay una parte en la que Macario dice, y le pregunta por qué a él sí le da la mitad de su pollo. Bueno, no es pollo, ¿qué es? Un pavo, ¿no? Un Un guajolote. guajolote. Ajá. Y dice, es que Dios nada más me estaba probando, si él sabe que lo amo, pero nada más me estaba probando, ¿no? Como alguna vez probó a Abraham y matando a su hijo Isaac, ¿no?
Y la muerte, también podía tener todo lo que quiera y nada más me estaba molestando. Sin embargo, ¿cómo se llama? No, perdón, el diablo nada más lo estaba molestando. Sin embargo, la muerte sí era una vieja compañera que al final del camino siempre la vas a encontrar, ¿no? O sea, no, no es como que a lo mejor me la topo, no, siempre te la vas a topar. Pues una visión muy interesante de esos tres personajes. Y bueno, yo siento que esta película tiene mucho valor porque si lo analizas bien es completamente surrealista, es una metáfora, o sea, no es una historia así que digas, oh, qué realista o probablemente me ha pasado, pero es como, siento que es valiosa porque aquí está como el equilibrio entre el cine de propuesta y lo comercial, que sí puede haber un equilibrio entre ambas partes, ¿no? Y también creo que fue muy, pues como ya lo decían, estuvo nominada a los Oscar a Mejor Guión, me parece, y causó mucho impacto dentro y fuera del país, recordándonos un poco esos esbozos de la época de oro, que ya en ese entonces ya había terminado, pero pues mostrando que todavía teníamos más capacidad. Sí, aparte, y aparte también hablamos del actor, ¿no? Que se me López acaba de Tarso. olvidar. Sí, Ignacio justo, López Tarso, sí, una Ignacio López carrera. Tarso, ¿no? O sea, se supone que esa película está inspirada en un libro que su papá le contaba a él de niño y que en cuanto le dijeron que iba a interpretar este papel, dijo, sí, sí, sí a todo. Y hay algo que me gusta, no sé ustedes, o sea, yo como aspiración a director de cine, hay una escena en donde al principio cuando justamente está repartiendo la leña, que no le dijeron, mira, te vamos a poner estas leñas de unicel, pero tú finge que están muy pesadas. No, el director le dijo a Ignacio López Tarso, no, vas a cargar como 40 kilos, 30 kilos de leña y por una pendiente. Y este cuate no dijo, no, nunca dijo, no, ¿sabes qué? Yo soy actor, no soy encargado. Él dijo, sí, porque necesito entrar en el papel, necesito de reflejar que ya me está doliendo en la espalda de tantos años de hacer esto. Ves que, mira, siempre es muy difícil decir, ah, este es el mejor de tal cosa o él es el mejor en tal cosa, pero yo sí me atrevería a afirmar, al menos para mi gusto, que Ignacio López Tarso quizás sea el mejor actor que ha dado México. Realmente las películas que ha hecho, no solo Macario, es un tipo fuera de serie que hoy en día tiene más de 90 años y sigue actuando y sigue muy longevo y sigue muy fuerte, pero un nivel tremendo. Un poco datos, algunos datos sobre su vida es que él tuvo en su juventud, se estaba preparando para ser sacerdote, pero después lo dejó y se metió al ejército. O sea, tuvo una disciplina muy fuerte, tanto espiritual y física, y pues me parece que dio como resultado que haya terminado siendo un gran actor. Otra gran película que me encanta de él, no sé si la hayan visto y si no se las recomiendo mucho, me parece que está en YouTube, una película llamada El hombre de papel, que López Tarso, también me parece que es como de los 60, finales de los 50. López Tarso interpreta a un hombre mudo, que es como tipo indigente, y el tipo durante toda la película no menciona ni una sola palabra, es más que nada el entorno en el que se desarrolla y todo eso, pero realmente da una actuación tan buena y es una película tan emotiva y a la vez, pues que habla realidades fuertes de la época. Se la recomiendo encarecidamente. Sí, aparte, o sea, como dices tú, no es uno de los mejores, o sí, tal vez sí, nos aventuramos en NEF, aquí no existe fin, no existe frecuencia, nos aventuramos a decir que sí es el Es que mejor son actor de muchos México años. Es que por- mira, normalmente los actores pues tienen su época de, pues, como Pedro Infante, que fue la época de oro, o destacan por épocas, ¿no? Pero López Tarso está presente en casi todas las décadas. Incluso hoy en día te digo que sigue actuando y ya sí, tiene o más sea, de 90 años. te digo, o sea, es tan buen actor que pasa de ser el hombre que platica con la muerte y comparte un guajolote con él, a ser el hombre cri-cri, el que creó todas estas canciones tan emblemáticas que todo mexicano, no importa quién, todo mexicano habrá escuchado en algún momento. E inclusive se pasa a ser ¿cómo se llama? El tipo que no dice ninguna palabra, pero que sí te demuestra todos esos sentimientos en la del hombre de papel. Que transmite muchas emociones, ¿no? Esa película es muy emotiva y le agrega valor a su actuación porque sin mencionar una palabra da cátedra de actuación. Y todos sus trabajos siempre tienen algo. Yo creo que es de esos actores que sabes que aunque esté él, no va a agarrar cualquier proyecto. Bueno, no sé si quieren agregar algo más sobre Macario. Pues no, yo creo que ya le cromamos bastante a esta película que se lo merece, que es una de unas películas tan interesantes. ¿O tú Es qué que opinas, Andrés?
Está chido. Yo dando Sí, mi crítica completamente objetiva. Está chido. es que cuando algo tiene calidad, como que siempre son más breves las críticas, ¿no? Cuando algo está mal hecho es cuando se hacen más hincapié en ciertos puntos, así, pero pues cuando dices, güey, está bien, es una genialidad, pues, ¿qué más se puede agregar, no? Claro. Bueno, ya nada más para terminar con la década de los 60, les quería dar el dato que les quería de ver hace rato de la primera película de Arturo Ripstein, titulada Tiempo de Morir. La dirigió cuando tenía 21 años. Y esta película es importante porque está escrita nada más y nada menos que por Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes. Hay unos chamaquillos ahí que no sé si los topen. Unos que aspiraban a escribir algo, ¿no? Que, Sí, ahí hacían sus poemas en la prepa, creo, algo así. Gabito. Oye, sí, ¿no? Como que durante esa década también se proliferó mucho eso, ¿no? Como que realizar películas inspiradas en poemas y toda esta onda, ¿verdad? ¿En libros? Bueno, más que nada en poemas, yo siento. ¿En poemas? Espera, déjate busco el dato. Bueno, esta película no está basada en nada. Ellos escribieron literalmente el guión, por eso se me hace como que muy wow. No es que esté basada en algún libro de ellos dos. Y son pesos pesados. O sea, me parece que Carlos Fuentes también ganó el premio Nobel, ¿no? Bueno, y si no lo ganó, sin duda es uno de los escritores más reconocidos de México. Y pues Gabriel García Márquez, ¿qué podemos decir que nos haya dicho ya? Y pues esto reafirma de que los 60 es una época de cambios, de transición, pero que sin duda queda marcada por la calidad de muchas de sus obras, ¿no? ¿En qué momento comienza la decadencia? Pues Creo que fue en ahorita el, vamos a eso. sí, ¿no? No sé si lo puedo ligar un poquito al Margarato, llamémosle así, porque como que se abrió mucho el espacio a directores extranjeros, a, ¿cómo se llama? A actores, pues, estrellas de la productora Televisa, que en ese tiempo tenía otro nombre. El Eh, Margarato es el sexenio de López Portillo, ¿no? no asistía a historia. Me parece que sí, que López Portillo pone a su esposa como la titular de la Secretaría de Cultura y creo que a ese es el periodo que se le conoce así, no sé si me equivoco. Sí, exactamente. Es el del presidente López Portillo. Pero eso sería, bueno, López Portillo me parece que entra en el 76 y sale en el 82. Pero previo a eso viene otro periodo que para mí, en lo personal, es una de mis décadas favoritas. No tengo pruebas, pero tampoco dudas de que quizá fue la mejor época, esta sí, para la industria. Les estoy hablando de los maravillosos 70s. ¿Por qué creo que fue la mejor época yo en lo personal? Pues aquí veo un claro equilibrio entre el cine comercial, una industria muy fuerte. Aparecen películas que tienen mucho auge como El Santo, La India María y ese tipo de obras que pues podrían ser cuestionables para muchos, pero también se da el paso al frente de lo que ya mencionábamos a los 60, de que se empiezan a querer decir cosas, de que empieza a haber cineastas más transgresores. Bueno, aquí hay realmente películas que te vuelan la cabeza en ese sentido. Me parece que se da un gran paso hacia adelante. Lo que no se decía en los 60, me parece que en los 70 se alza un poco más la voz. Y aparte también, o sea, me decía Andrés de cuándo empezó la decadencia. O sea, ¿realmente creen que haya una decadencia del cine? O sea, sí entiendo que ya no se hacían grandes obras como Macario, grandes obras como El Hombre de Papel, Los Caifanes, estas películas que de las que ya hemos hablado, o películas que marcan un antes y un después en Yugoslavia. Pero pues empieza a haber cine para todo tipo de personas, ¿no? Digo, el cine de ficheras, yo creo que es hasta después, pero después vamos a hablar de esto en los ochentas. Pero en esas películas como decía usted, el del Santo, de la India María, o sea, películas que pues sí son para, no sé, tal vez no he visto muchas del Santo, pero que siento que son para toda la familia, eh, que sí, que ahora podías ver en compañía de tus hijos, de tu familia, y decir, ay, qué buen rato me estoy pasando
con Cantinflas, qué buen rato me estoy pasando con la India María porque me hacen reír y porque se están, inclusive hasta yo creo que se utilizaban como un poco de crítica social a lo que en ese momento se vivía, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no hemos visto, no en ese momento ¿cómo se dice? Se le prestó atención a las películas de Cantinflas y que ahora cuando vemos clips en Facebook de las películas de este señor, vemos que sí era una crítica social a los maestros, a la política de ese entonces, Sí, eran críticas muy sutiles, ¿eh? que tenían ese arte, ¿no? De ser tan sutiles que cuando las veían decían, no me mentaron la madre tan feo, ¿no? Como pensé el político, ¿no? Sin embargo, sí era una mentadita, una cachetada con guante blanco que sí me gusta. No sé, tú corrígeme, Cielo o Andrés, en este momento ya existía un Tintán. ¿En los 70s? Sí. No, pues ya hasta estaba de bajada. Tintán fue como su auge en los 50s, principio de los 60s. Bueno, pero es que mira, en los 70s tuvimos los directores jóvenes que empezaron a aparecer en los 60. Pienso que es aquí en esta década cuando se consagran realmente como grandes directores. Por ejemplo, la década empieza fuerte en el 72 con El Castillo de la Pureza, la segunda película de ya el mencionado Arturo Ripstein. Y esta película se me hace muy valiosa porque trata básicamente de un hombre que no deja salir para nada de su casa a sus hijos porque tienen miedo que se contaminen con la maldad del mundo exterior. Y pues yo en lo personal lo interpreto como una metáfora de cómo en los años 60 y todo eso, la juventud la tenían tan reprimida, pues tan así como, no, tú quédate ahí, tú no puedes opinar, tú no puedes nada, o sea, críticas así, quizá como lo decías hace rato con las películas de comedia, así, pero ya más frontales, ya más duras, ya más crudas y transgresor en todo sentido. Ajá, sí, no sabes cómo. Me gusta mucho esa visión que se tiene o sea, no me gusta cómo estuvo reprimida la juventud en ese momento, pero me gusta cómo a pesar de estar tan reprimida, se logró librar de este candado, de estas cadenas y hacer lo que se tenía que hacer, ¿no? Sí, sin duda eran tiempos todavía donde la sociedad mexicana tenía una mentalidad muy, muy arcaica, pero sí, o sea, si vemos esos esbozos de que se alzaba la voz, de que ya había gente que no se conformaba. También otro gran cineasta que se consolidó entre esta época es Felipe Casals. Él me parece que hizo algunas obras maestras como El Apando. El Apando, sí, no sé si está en YouTube, es así, no sabría decirles, búsquenla. Pero es una obra maestra, ¿eh? Es una jodida obra maestra, muy cruda, muy dura. Yo cuando la vi no me imaginaba que fuera a ser tan cruda, incluso me quedé, no manches, que hacían esto en esta época. Esa película básicamente retrata cómo era la vida de un interno dentro de la cárcel de Lecumberri, cárcel donde estuvo Juan Gabriel y bueno, una cárcel muy famosa. También este mismo Felipe Casals hace Canoa, que me parece el ejemplo perfecto o sea, de cómo habla de una tragedia relacionada a los jóvenes, que de hecho tiene mucho que ver con el incidente de Tlatelolco del 68, pero no está ligado directamente, y ocurrieron casi en fechas similares. Pero eso, o sea, retrata mucho de cuál era la visión de la sociedad que tenía hacia los jóvenes, ¿no? Que por el simple hecho de ser jóvenes ya te tachaban de comunista, o de estudiante más bien, ya te cachaban de comunista, de revoltoso, de lo peor de lo peor. Y pues todavía en esta época pienso que todavía no tenían permitido hablar del 68 directamente de lo de Tlatelolco, pero ya vemos como este tipo de alzamientos sutiles. Siento que aquí ya podemos hablar un poquito más de cine de un corte un poquito más social, ¿no? Si bien vimos que como que cada época se ha ido destacando por algo que los caracteriza, ¿no? Si en los 50 vimos que, vaya, representar el México idílico era como que lo top. eh, Conforme el paso del tiempo, pues yo creo que aquí llegamos ya a un cine que trata de retratar lo que estaba sucediendo, de un México que estaba sangrando casi, casi, ¿no creen? Sí, me parece muy acertada tu visión de que esta época en particular tuvo un enfoque muy social. eh, y me parece maravilloso porque también estaba presente el equilibrio del cine comercial, porque también por eso pienso que fue la mejor época, porque teníamos
una industria fuerte todavía para ese momento, pero también se estaban haciendo realmente películas que valían mucho la pena, y también en el ámbito comercial. No sé si han escuchado o han visto una película que se llama Perro Callejero, esa es muy conocida, con Valentín Trujillo, Joyaza. 1 y 2. Sí, sí, hay dos películas. Nada más como dato Bueno, para confirmar lo que tú decías, el Apando sí está en YouTube, está completa y vean, no dejen de verla, no dejen de verla, se van a quedar, me quedé así, ira. recomendación de mes. Sí, 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 no, no dejen de verla, muy, muy traumatizante. Y aparte todo el elencazo, ¿no? María Rojo, Manuel Ojeda, José Carlos Ruiz, que tal vez no lo toquen por su nombre, pero es el Tato, o el que hizo a Benito Juárez en una novela. Señor. Bueno, sí, pero volviendo un poco a Perro Callejero, esta película me parece que retrata perfecto la dualidad que les estoy tratando de contar de cine muy comercial, cine que puede ver tu mamá, tu papá, tu abuela, pero a la vez con una feroz crítica social y a la sociedad. Esa película me parece que hasta la han llegado a pasar en la tele, y Valentín Trujillo es un actor que se caracteriza por hacer producciones quizás más enfocadas a un público más general, ¿no? Pero esta película es brutal y tuvo mucho éxito. Las dos. Y también, fíjate qué interesante, ahorita que estamos recomendando todas esas películas, todas las que hemos recomendado, todas las pueden encontrar en YouTube. Igual Perro Callejero 1 y 2 están en YouTube completas. Y ¿Quién te conoce, Netflix? no sé, o sea, que están muy, muy fácil al alcance de las personas, ¿no? De este cine mexicano del que estamos hablando y del que sí estamos orgullosos, están al alcance de YouTube sin pagar nada, nada. O bueno, si no quieres comerciales, pues no creo que nadie pague YouTube Premium, pero bueno. Y me gusta mucho que todas esas películas estén al alcance y que puedas verlas en cualquier momento. De hecho, Canoa sí también está, ¿eh? Canoa es otra joya Canoa. imperdible. Pues, Es ¿cuántas otra películas hemos recomendado? A ver, hagamos un recuento. Yo creo que Canoa, Un Día Normal, Macario, yo la vi en. Yo vi por primera vez Macario cuando la Cineteca hizo, o la Filmoteca, no me acuerdo quién, hizo, la volvió a lanzar, pero a color. Y que era así como que, ay, la pusimos a color, vean, nada, va a estar unos días aquí. Yo nunca la vi a color. El Apando también que acabamos de recomendar, que también está, y Perro un Callejero 1 y 2. ¿Sabes quién también sale ahí? El que insultó a la que salió en Roma, ¿cómo se llama? Ah, este es Sergio Goyri, ¿no? Sergio Goyri también sale ahí, es un ¿El jovenazo perro de. callejero? Sí, en Perro Callejero, ajá. Chinga. ¿Qué personaje es? No me acuerdo. Y Hace el que papel de un señor enojado con bigote. Con sombrero negro. de camisa negra y sombrero negro en un caballo, ¿qué? No, o sea, pero sí, ese güey nació con bigote ya. Bueno, entonces, ¿qué, quieren comentar algo más de esta década? Porque creen que sea buen momento para pasar al famosísimo cine de ficheras. Pues en esta década, como ya lo mencionábamos hace rato, en el 76, llega al poder un presidente, pues que es muy conocido por meter a mucha gente, familiares, conocidos, amigos, allegados, en puestos del gobierno. Metió a su esposa a la Secretaría de Cultura. Les estoy hablando de López Portillo, mi tío, pues sí, mi tío básicamente. Y pues fue un Nada más que ya desastre. no alcanzaste plaza, ¿verdad? ¿Mandé? Nada más que ya no alcanzaste plaza. No, pues no, ya nací ya muchos años, ya cuando ya, Sí ya había alcanzó valido plaza, madre. pero para sus amigos es el chavo que no tiene lana. Pero ya, es como el chavo que se mete a su barril y abajo tiene un penthouse. Así. Sí, pues tristemente es la historia de mi familia. No, no es cierto. Pues sí, me parece buen momento para empezar a hablar de los 80. Ya dijimos que cuando las cosas se hacen bien no hay tanto que agregar. Y bueno, en los 80 todo se hizo horrible. Y empezamos muy mal la década, muy, muy mal. En el 82, no precisamente con una película o algo relacionado, sino con el incendio de la Cineteca, que se perdieron mucho material invaluable, muchas películas que ya no se pudieron rescatar, gran parte de nuestra historia fílmica se perdió ese trágico día. No sé qué opinen de este incidente. Claro, de hecho creo que hay un documental, Los Rollos Perdidos, me parece que se llama. Y no sé, muchos dicen que hay este misticismo, ¿no? Que dicen que
quemaron precisamente ese lugar porque ahí contenían material otra vez de la matanza de Tlatelolco. Entonces como que, no sé, si crea, hasta, pues bueno, hasta el día de hoy sigue teniendo mucho eco todo eso que pasó. O sea, creo que incluso aquí es cuando el cine comienza a tener un bajón muy fuerte, se comienza a repetir. Si antes las fórmulas, decíamos eso, se hacían con tantito de corazón todavía, se hacían con un gusto, con un placer. Aquí ya vemos más el, el, el el ser humano queriendo evadir tal vez su realidad. ¿Por qué digo esto? El cine bien nos transporta a un nuevo mundo, al mundo que quisiéramos tener, y en un México en el que realmente estamos pasando por problemas económicos, sociales. eh, yo creo que una ruta de escape muy fuerte pues fue todo este cine hecho pues más que nada para la picardía, ¿no? Y no sé, o sea, no quiero decir tampoco que satanizarlo, porque pues al final de cuentas sí le dio de comer a mucha gente. O sea, es aquí donde yo quiero hacer la pregunta, porque para que exista una industria, en primera, para que exista una industria, tal vez débil, tal vez floja, si tú quieres, pero todavía existe hasta el día de hoy. Pero para que exista también el cine disruptivo, el que propone más, es necesario que exista también este consumo, ¿no creen? Pues, mira, en esta época hubo varios factores que parecería ser que tumbaron todo a propósito o para el intereses de algunos, porque, mira, a finales de los 70 hubo una película que se llamó Campanas Rojas, que, de hecho, la película no está mal, ¿no? Es así como una coproducción rusa, creo que incluso trajeron un director de Rusia y le metieron mucho dinero a esa película, pero esa película me parece que fue la última que financió el gobierno en mucho tiempo y que la hicieron a modo como de hacer quebrar el banco, pues el fondo para el cine. O sea, que se gastaron todos los recursos en esa película que al final no fue tan reconocida, no tuvo nada de éxito. Y pues para colmo viene este incendio de la Cineteca que pues, todo parece apuntar que fue provocado. ¿Por quién? Pues es la duda. Muchos apuntan esta mujer de López Portillo como la principal culpable de esto, que, pues, no sé, o sea, teorías hay muchas. Hay quien dice que esto fue con el fin de robarse muchos rollos y tenerlos en su colección privada, porque era algo que hacían estas personas. López Portillo también en su biblioteca personal, creo que se descubrió que tenía así libros que eran como patrimonio del país y que nada más él los tenía. Y pues dicen que pudo haber sido algo parecido a lo que pasó con su esposa. Y también otro dato que hace dudar mucho es que fue precisamente en 1982, que fue el último año de su sexenio. Ya después de eso, pues se fue de salida y llegó Miguel de la Madrid. Pero qué perro coraje, ¿no? Hijo de Ah, no, no. Pues sí, y básicamente el bajón, pienso yo, que, bueno, ya como ya les dije, se quebró el fondo para el cine, quemaron la cineteca, la industria estaba en la mierda, y pues recae toda la responsabilidad sobre las productoras privadas. ¿Quiénes eran las reproductores privadas? Pues tenían varios nombres, pero pues todas eran Televisa, seamos realistas. Televisa Sí. uno, Televisa 2. Los que durante los 70 hacían las películas comerciales del Santo, de la India María, todo eso, pues aquí fue lo único que preponderó durante esta época prácticamente, esa visión más general. Chale, y es que como lo dices, ¿no? Sí parece que todo fue provocado y hasta con un plan para que durara hasta nuestros días, porque no inventes. O sea, pues sí, prácticamente todo el poder se le fue a Televisa. O sea, todas las películas, el chanfle, cosas así, eh, El chanfle es de los 70, creo, o 80, no sé la verdad. pues todo se fue directamente para ellos, se quedaron con todo el pastel. Sí, si ya tenían el monopolio en la televisión, pues ¿por qué no en el cine también? ¿Algunas películas disruptivas esta década o que consideren Yo, que hayan yo quiero salvado? hablar de una película que me parece una joya, que se llama Veneno para las Hadas de 1984, de Carlos, Hermano. de Carlos Enrique Taboada.
Esta película, bueno, este director fue conocido en los 60s y 70s por hacer películas de terror, pues que trascendieron, entre ellas Hasta el viento tiene miedo, Más negro que la noche y El libro de piedra. Pero para muchos, Veneno para las hadas fue su mejor película, la mejor lograda, y es una joya con un estilo muy bien definido y con una historia muy innovadora. Pero lamentablemente, o sea, a pesar de que logra hacer su mejor película durante esta época tan difícil, pues también fue su última película. Y es que después de esto, Carlos Enrique Taboada nada más se dedicó a escribir para otros directores y a hacer programas de televisión. ¿Por qué? Pues porque ya no había espacio en la industria para trabajos como los de él, para gente como él. Gente como él te refieres a en cuanto a A Carlos propuesta Enrique o... Taboada, Ajá, directores pero, con propuesta. ok. Y sobre todo cine de Sí, terror, ¿no? y es ahí donde yo no entiendo, o sea, su cine también era entretenido, inclusive para el público en general, el público casual, que sí tenía, es eso lo que siento de esta película también, ¿no? Que como decías hace rato, sí, de que hace el perfecto equilibrio entre cine comercial y de propuesta, porque inclusive toda esta metáfora, ¿no? De poner las dos niñas entre el mundo ficticio y otra en el mundo material y al que al final terminan corrompiéndose, es, ay, es poético, ¿sabes? A mí esta película me voló la cabeza porque todo el tiempo como que se juega con el tema de lo sobrenatural, de la magia y está muy presente, pero si lo analizas bien, realmente al final de todo no pasa nada sobrenatural en toda la película. O sea, es más como que la imaginación de una de estas niñas la que genera toda esta tensión y toda esta maldad, ¿no? Sí, y hacen esta contraparte, porque una como que empieza a tener, una está centrada en lo real, ¿no? O sea, entre el calor de sus padres, todo esto, y la otra niña está pues en los libros, vive en el mundo imaginario, todo esto. Entonces, al final, siento que la bruja termina convirtiéndose la que era principalmente la que estaba más cercana a lo real, termina corrompiéndose completamente y quemando a la bruja, metafóricamente, y surge una liberación. Y creo que aquí, no estoy muy seguro, pero el propio autor dice que es un final, cómo decía? Eh, no feliz, porque pues al final la morra cometió un crimen, pero sí liberador y sanador para su alma, yo siento. Sí, un final que tiene varias matices e interpretaciones, ¿no? Pero, pues sí, otra película que se me hace muy como todo lo visual de esta película, ¿sabes? De Veneno para las hadas, o sea, el hecho de que ni siquiera se ven casi adultos durante la película me parece que refuerza eso que dices, ¿no? De que como que nos adentra mucho en el mundo de estos niños, ¿no? Y hasta dónde puede llegar, pues, esa imaginación, ¿no? ¿Hasta qué consecuencias puede llegar a tener? Claro, ¿no? Y este cine que termina en tragedia, eh, pues como dices, tal vez ya no había espacio para ellos y era enfocar todo a unos mexicanos bien calientes o películas de ese corte, ¿no? Los Eh, mexicanos calientes, güey. los mexicanos calientes, exacto. No sé si ¿En qué haya mo- un título Ujú. que defina mejor esta época. Sí, ¿verdad? ¿Qué opinas sinceramente de ese tipo de películas? Yo creo que también fue como el momento en el que, pues, en tantas clases que nos han dicho, ¿no? ¿Qué es lo que más vende? El sexo y el morbo, ¿no? ¿Y qué es lo que tiene este tipo de cine? Sexo y morbo, o sea, o sea, tal vez no sea la crítica social que siempre estamos esperando. Yo creo que también tanta crítica social llega un momento a incomodar al público en general, ¿no? No solamente al público cinéfilo, sino al público en general. Pero yo creo que sí fue como que un desagüe, en donde ya decías, bueno, pues ya no hay que tener tanto esto, ahora, ya no vamos a criticar a las líneas políticas, ahora vamos a criticar a la misma sociedad. Y el cine de fichera siento que también es una crítica social muy interesante. Algunas, ¿no? Porque hay unas que sí se fueron muy al morbo, muy nada más a mostrar a Maribel Guardia antes de las operaciones, ¿no? Antes de que hiciera el pacto con el diablo.
se siguiera viendo de 30 a sus 70 y algo. Pero, o sea, tampoco te voy a decir que me encanta el cine de fichera, ¿no? Pero sí siento que tiene algo rescatable, que también fue como el renacer o tal vez el punto de muchos actores que hasta la fecha se les considera grandes actores, ¿no? Como el Flaco Ibáñez, como Luis de Alba, como el que en paz descanse, Inclán, Tun, y todos estos, Rafael Inclán también, ¿no? Rafael Inclán también. Eh, Pero se me hace interesante que menciones esto porque sí creo que el formato como tal sí empezó como una crítica. Creo que la primera película de ficheras es una que se llama La vida, la vida difícil de una mujer fácil. Y pues sí, o sea, sí trata como de retratar así la realidad, pues ahora sí que de las ficheras y todo lo que pues realmente es un bajo mundo, ¿no? Sí, como te digo, entonces creo que este formato de las ficheras quizás empezó hasta como una crítica hasta cierto punto, pero siento que con el tiempo pues se fue desvirtuando. sí, ¿no? O sea, te digo, sí, sí hay algunas películas joyitas de este mundo cinematográfico que son las ficheras, pero, pero unas cuantas que sí que realmente no quisieran hacer ninguna otra cosa que hacer una película porno, pero con clasificación diferente, perdón, y que pues recaudara más dinero, ¿no? Es que Pero, vaya, ajá, sin embargo, como les decía, o sea, grandes artistas ahí se conocieron, ¿no? Los que ya habíamos mencionado, y también otro tipo de películas, como los pues no sé cómo llamarlos esto, porque no son tal cual ficheras, pero sí son como de este tipo de mafias de la Ciudad de México por Garibaldi, de esta vida nocturna, de, ¿cómo se llama? Que pues se hacían tratos en el Congal o algo así. Siento que esas películas también que ya son un poquito más adentrándonos a finales de los ochentas, también son, tal vez ya no tengan esas críticas, sino que ya son más de ficción, pero también son joyitas que tienes que buscarle para poder encontrarlas. La de pues los panchitos, ¿no? no, ese es de los 70, creo. ¿Sabes qué siempre me ha causado duda de, de todo ese tipo de películas? Que, ¿Por qué todos como que tenían un tonito para hablar bien chido, ¿no? O sea, como de, ya me bajaron otra vez, ya duró demasiado el podcast. ¿Por qué siempre hablarán así? Chale, Tiene, chale, vale. ajá, ¿qué onda? Es parte de... pues, o sea, pensaríamos que es exageración, ¿no? Bueno, muchacho. Que intentan retratar mucho el acento chilango de ese entonces, ¿no? Sin embargo, yo he visto comerciales de esos años, o sea, recopilaciones en YouTube de esos comerciales, o entrevistas, y que sí hablaban así, o sea, a lo mejor el acento chilango original, sí era así súper, chale, chale, chalequito, pero ya que ahora ya ha ido, como pues el lenguaje es un ente vivo y siempre va a estar en constante cambio. A lo mejor eh, nosotros hablamos así, no nos damos cuenta, ¿no? Nosotros somos los que decimos que tenemos acento neutro, pero los Ajá, colombianos y los argentinos decían, nah, tu acento es el más notorio o algo así. ándale. Sí, pues sí, alguien cuando habla con acento no es perceptible para él mismo. Pero sí, hablando de una película muy chilanga, como decía Andrés hace rato, sí me equivoqué. Los Panchitos es del 87. eh, y pues sí, algo que nos da un poco de esperanza de que a pesar de todo esto, pues sí, hubo películas una que otra que trascendieron y que lograron mantenerse a nuestros días, ¿no? Y es que el problema, yo digo que, pues yo no tengo problema con las comedias, ni con las ficheras, ni nada de eso. Al contrario, hasta cierto punto digo, oye, pues qué chido que ya se hable de sexo de una forma más abierta, aunque sea burlona y aunque sea poco serio, pero bueno, deja de ser como un tabú tan fuerte para la sociedad. El problema es cuando recibes mucho de lo mismo. Creo que ahí es donde radica el problema, porque como lo dice Eric, hay películas de ficheras que pueden catalogarse realmente legítimamente buenas, como Los Albañiles, por ejemplo, El Día de los Albañiles o La Pulquería. Oye, los albañiles es una joya también, ¿eh? También El problema es que ya después hicieron El Día de los Albañiles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. es esto, la red en Un vacaciones. poco relacionado también a las películas de la vida nocturna, también una que se me hace muy rescatable y muy comercial y muy conocida, pero con mucha calidad, donde sale también su actor favorito, Sergio Goyri,
Pedro Navajas, no sé si la han visto o tengan alguna opinión de esta Y luego el película. soundtrack, ahí el soundtrack corre a cargo de este Rubén Blades. Hijos, no, tremendísimo señorón el Rubén Blades. Rubén Valdez, gran canción. Yo tengo la duda, ¿qué fue primero, la canción o la película? Nunca lo sabremos. No, Nunca los... según yo, le contrataron a Rubén para hacer la canción de esta película. Y porque sí pues es como nuestro primer personaje tal vez no el primero, pero sí es uno de nuestros personajes de ficción, ¿no? O sea, Es que creo eh, que así Pedro Navajas como que ya existía en el imaginario colectivo, era como una leyenda ajá. urbana, algo así, ¿no? De hecho, cuando en Avengers Endgame se abre un portal, hay un portal que conducía a Pedro Navajas. Ah, no, Eh, Decidió no ir porque iba a acabar muy rápido la pelea. Entonces, los mataba a todos. ¿y con qué? Con una navaja. Sí, pero es una película realmente siento que bien escrita, bien actuada, bien todo, la verdad no siento que haya alguna falla con esta. Sí, y con finales de esos que no son de, todos felices, sino que Oh, sabes que el sí, final tenía que ser así. sí, da un plot twist que no te espera realmente. Bueno, si escuchaste la canción, sí, ¿no? Pero, Bueno, sí. y Maribel Pero, Guardia, esto sin duda tiene que ser lo mejor en lo que haya participado Maribel Guardia en su historia, ¿no? Bellas de Noche. ¿Salen Bellas de Noche? Nada, no es cierto, no sé. Pero bueno, les iba a decir, esto que dice Susi, que cuando lo dan en exceso, pues creo que es una constante que ha sufrido, ¿no? Sobre todo en nuestra industria. Lo Creo que hoy vimos en a lo día largo de vivimos las algo muy épocas, parecido. como Creo que que hoy en día pecamos demasiado de esta constante. Y no sé, aquí quisiera preguntarles, ¿qué fue igual aquí el auge del cine de narcos y toda esta onda? ¿O fue más adelante? sí me parece que sí también la acción tuvo un gran repunte en esta época, ¿eh? Es que también cuando salen los beta y los VHS, me parece que a finales de los 80, también aparece otro tipo de, no sé si llamarlo cine, pero otro tipo como de formato que se llama el video home, que son como estas películas así todas de bajo presupuesto, de narcos y tipo el mataputos, todo eso que O son de bajo presupuesto, gallinas. pero que van destinadas directamente a verse en casa, no para el cine. Y que llegaban a aparecer unos que otros actores famosos. Me parece que Sergio Goyri hizo muchas de estas, con su mítico personaje de ranchero malo. Sí, pero supongo que estas películas ya son como ya entraban en la década de los 90, ¿no? Y es que también los 90 fueron tan radicales, muchísimos cambios y muchísimas cosas nuevas. Siento que si los 90 fueron una puerta increíble para ese tipo de películas de videohome. Que, o sea, sí, si mencionamos videohome en México, sí nos remontamos luego a este tipo de películas, ¿no? Como Culiacán versus Mazatlán, 1, 2 y 3, que estas ya son de los 2000, pero bueno, es un Ese ejemplo, ¿no? formato. Para que sepan cuáles. Pero yo creo que también hay otro tipo de estas películas de videohome que no necesariamente son de narcos, pero que sí respondían a estos intereses que eran de muy bajo presupuesto. Es que haz de cuenta que el videohome se maneja de un modo que, sin cierto temporada, se ponen, por ejemplo, las películas de terror de moda, empiezan a hacer muchas de terror. Las de narco, pues es algo un tema que se ha puesto muy de moda últimamente, y pues por eso, y también en los 90, y por eso se manejaba así. Pero sí, básicamente el formato se va adaptando. El videojuego no es otra cosa que películas de bajo presupuesto que no se ven en cine, pero pues, la temática puede ser la que sea. Y que también no responden a intereses de personas que, no, quiero que aquí le metas un comercialón a pura o algo así, no. Que, siento que estas de videojuegos son las que más se pueden prestar a libertad de dirección y del guión, ¿no? A no ser que pues el Pero poco es todo lo presupuesto que contrario, tengas, ¿eh? que el poco presupuesto que tengas sea de un narco que quiere que lo retrates bien, ¿no? A lo No, mejor pero ¿qué crees que a pesar de que se podría catalogar como cine independiente es todo lo contrario? Porque hacia la productora que da el poco dinero para que se haga, dice, no, pues yo la quiero en 2 semanas o en una semana y en ese tiempo tiene que estar. Y la calidad no me importa, porque ¿sabes por qué no importa la calidad? Porque esas productoras a lo que le tiran es hacer muchas películas en un año, muchas, y ya venderlas todas a un precio que les recupere lo que invirtieron. Pero podría decir que le apuestan más a la cantidad que a la calidad. 2 semanas, pues si no son enchiladas, cabrón. Pues sí, pero hasta menos.
Pero hablando de los 90, que ya tocaste el tema, creo que ahí donde empieza realmente la decadencia, porque aquí vemos que sí está como estancado en cuanto a temáticas y que hay un monopolio, pero finalmente el cine mexicano era lo que más consumía la gente. Tú platicas con gente que haya estado en esos tiempos y eran colas impresionantes afuera de los cines pues para entrar a ver estas películas, que bien o mal pues eran producción nacional. Hasta inclusive el ir al cine era como que todo un ritual, ¿no? Yo me acuerdo igual mucho de mis abuelos que me contaban que hasta inclusive había espacios para entre la película para que fueras al baño, para que te dieras acá tu break. Realmente era una experiencia completamente distinta a la que vivimos hoy. Pero sobre Yo creo todo eso, ¿no? Ir al cine, no ir a una plaza, al cine de que está en la plaza, sino que eran cines especiales que eran cines nada más. Y que como tú dices, era un ritual porque ahí mismo comprabas toda la, pues no comida, no puedes poner una orden de flautas, pero se sí podía ibas por tus fumar en el palomitas y cine. así. ¿Cómo? Se podía fumar hasta en el cine. Podía fumar. Bueno, es que también eso es como, antes no se conocía que te Se matabas la podían echar madre, ¿no? chingos como la de los panchitos. Ajá, exactamente. Pero ¿qué dicen ustedes, banda? Ya estamos entrando a la década de los noventas. La década de los noventas para mí siento que también, sí, como dice Uciel, es un declive de la calidad y la cantidad. Y también los 2000, pero ¿qué dicen si esto ya lo dejamos para la segunda parte de este Cine Mexa? Me parece muy bien. Sí. Todavía queda mucha tela de dónde cortar para llegar a la actualidad. Y en la actualidad es donde yo creo que nomás nos vamos a hablar porque pues del cine que se está haciendo ahora, híjole, híjole. Yo creo que es muy parecido a lo de los 80s, ¿eh? Mucho de lo mismo con una que otra joya aislada. Ándale, sí. Y joyas aisladas que no tienen nada de presupuesto y que todo el presupuesto se está yendo pues estas copias que se están haciendo y haciendo. Pero bueno, yo creo que eso ya lo vamos a dejar para la segunda parte. Para que estén al pendiente de la segunda parte, vamos a sacarla en la próxima semana. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos hasta este momento, queridos oyentes. Todas las reinas del hogar, muchas gracias. La familia bonita, mexicana, ¿cómo no? Y sobre Sí, todo, hablaste como de los panchitos, ¿eh? Ah, chale. Iba a decirlo, pero con ese tono, con ese acento. Yo quería hablar como Raúl Velasco y no me sale, vale madre. uy, no, tu carrera de comunicólogo ya fue la Sí, ¿para trunca. qué? ¿Algo que quieras decir para despedirnos, Andrés? ¿Alguna conclusión? Eh, Estuvo muy, muy fructífera esta charla, chicos. Aprendí demasiado de ustedes. Y pues no sé, creo que el cine nacional ha tenido sus altas y bajas, como en todo, ¿no? Pero pues, que realmente sí tenemos una cultura muy, muy marcada, que se ha visto reflejada antes del nuevo milenio, sobre todo. Y pues no sé, estoy ansioso por la segunda parte. Eric, ¿algo que tengas que agregar? No, pues nada más agradecerles a ustedes dos el excelente trato que tuvimos aquí. Eh, pues sí, muy ameno esta plática sobre el cine mexa y algo que amamos y también muy, muy ad hoc sobre este mes patrio. Sí, claro, este podcast se supone que tiene que salir el mero 15 de septiembre, así que espero que se pongan bien pedos, que hagan todo lo que tengan que hacer. Y Que pues muchas no, gracias por no, no escucharnos. quemen cohetes, pero sí quemen otra cosa. Quemen al mal gobierno. Quemen la cineteca. Nada, no es cierto. Funados. No, Momento López Portillo. pues muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Gracias, Andrés. Gracias, Shelly. Pues Esperen la segunda parte. esperen la segunda parte y gracias. Adiós. Bye bye. Hay que ver cine yugoslavo. Hablamos de cine yugoslavo, güey. ¿Existirá el cine yugoslavo?